Puedes tomar asiento un minutillo, tengo algo que decirte. Hemos empezado bien, ¿eh? Hemos empezado bien. Amén. Algo ocurre, ¿no? En medio de la alabanza de su pueblo, algo ocurre. Y sí, la música nos da libertad, nos da capacidad de expresarnos, cambia los estados, pero hay una obra más profunda y más verdadera y más bonita, que es la del Espíritu en nuestro interior y en el corazón. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios, con lo que Dios desea para nosotros, ahí hay un pedazo de libertad, ¿vale? Que va de lo emocional a lo espiritual, y vuelve a lo emocional, y vuelve a lo espiritual, y ahí se está bien. Y la Biblia habla, ¿no?, de recrearte. Los salmos están llenos de un pastor inicialmente, que después fue un rey, pero que oraba, cantaba y se liberaba en medio de expresiones musicales, ¿vale? Entonces usa la alabanza como el que se ducha después de un día de trabajo, que llegas con el sudor, que llegas con la suciedad y te metes ahí debajo de la ducha. ¿Y cómo te sientes? Nuevo, han dicho por ahí. Y la alabanza puede darte esa novedad interior que tú necesitas. Lo hacemos para Dios, pero Dios es tan bueno que nos bendice y nos libera. Y quería decirte, el otro día venía hablando con una persona muy especial para mí, en el coche, muy pegado a mí, y veníamos hablando acerca de permanecer o no permanecer, si es importante perseverar o no perseverar, si es importante mantenerse en los lugares, en los sitios donde Dios nos pone. Y yo me iba ahí con una sensación mala, ahí como de decir, ¿cómo no va a ser importante permanecer? ¿Cómo no va a tener su fruto permanecer? Y me venían muchos versículos que los busqué, y dice que el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Juan, y con Dios, ¿no? Juan 4:16. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. Siendo renacido no de simiente corruptible, que es la semillita que puso el papá y la mamá, sino de incorruptible, que es la semillita que puso el Padre del cielo, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo os enviaré la promesa de mi Padre, dice Lucas 24:49, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. La Biblia está llena de momentos en los que Dios nos pide que permanezcamos, ¿verdad? Permanece. No nos dejemos llevar por los estímulos externos. No miremos a otros espejos. Mira en la palabra de Dios, mira lo que el Señor dice, mira lo que Dios pone en tu corazón, donde Dios te pone, y permanece, sé fiel. Al hilo de todo esto, mi mujer y yo estuvimos, no sé si fue el año pasado o el anterior, en la Sagrada Familia. ¿Quién ha estado en la Sagrada Familia en Barcelona? Por aquí algunos. Dicen que es la Biblia en piedra. La Biblia en piedra. Y si la visitas, por ejemplo, las 4 caras tienen los evangelios, tienen la pasión de Cristo y tienen distintas como escenas bíblicas. El lugar está lleno de detalles que siempre lo que quieren mostrarte es evangelio, es palabra de Dios, es Biblia, ¿vale? Toda la ornamentación, todo el tipo de luz, el tipo de altura, incluso en las cúpulas, en los distintos sitios, siempre tiene como objetivo hablar de Dios. Gaudí, creemos que era una persona cristiana, convertida, y él quiso dejar ahí muestras, ¿no? Es un edificio que tiene unos 200 y pico años. ¿Y por qué te estoy contando todas estas cosas? Porque él no pudo terminar el edificio. El edificio sigue en proceso de construcción. ¿Te suena? El edificio sigue, querida iglesia, el edificio sigue en proceso de construcción. ¿Te suena eso? Y han sido distintos arquitectos, que yo si me quito las gafas no veo, y están por ahí los nombres, hasta el último en 2012. Distintos arquitectos que han heredado ese trabajo que este hombre comenzó y empezó. Qué importante es permanecer. Permanece, coge el testigo,
No te vayas de los lugares donde Dios te ha puesto. Sigue ofreciendo la luz, el amor, la gracia que has recibido. Sigue mostrando al mundo que Dios existe. Permanece, insiste, hermano, ten carácter, sé fuerte, fortalécete en el Señor, dobla tu rodilla, clama, pídele al Señor ayuda, permanece. Y yo quiero permanecer. Oráis por mí para que yo pueda permanecer en los lugares donde Dios me ha puesto. Yo también me comprometo a orar por su iglesia para que tú permanezcas en los lugares donde Dios te ha puesto. No dimitas nunca, no dimitas jamás. Quizás saludarás la promesa, quizás saludarás la voluntad de Dios. Como dice en Hebreo, lo mirarás hacia donde el Señor te quiere llevar y quizás no lo veas cumplido, no veas el culmen de tu trabajo, pero hay una cosa que los demás sí están viendo: a Cristo en tu vida, a Cristo en mi vida. Quería animarte con esta inspiración de parte del cielo, es lo que el Señor creo que me ha hablado esta semana. Permanece donde Dios te ha puesto, con lo poco, con lo mucho, no te rindas. Vamos a llenarnos del Señor, amén. Puestos de pie, vamos a cantar y vamos a pedirle a Cristo, que mueva todas esas imposibilidades, que mueva todos esos traumas, todos esos problemones, todas esas cosas que nos cuesta tanto. Pues nosotros queremos permanecer en el camino que Él, ese camino de vida recto que habla la Biblia, el camino que nos ha puesto por delante. ¿Tú quieres andarlo? Yo quiero andarlo, pero necesitamos que el Señor nos llene. Nosotros no podemos, somos débiles. Necesitamos que el Señor haga una obra. Amén. Conéctate al Espíritu de Dios en esta mañana. Señor, ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor. Nos conectamos a ti, Señor. Tú eres fuente de vida. Quiero permanecer donde tú me has puesto, Señor. Me cuesta, Señor, me confundo, Señor, me pierdo, Señor, pero quiero permanecer, Señor. Quiero estar donde tú deseas. Ayúdame, Señor. Mueve la imposibilidad, Señor. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva.
Cristo puede mover montes. Cristo puede mover montes. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Has vencido la muerte, Jesús. Has vencido la oscuridad, Cristo. Tú eres luz. Tú eres luz. Tú eres luz, Señor. Tú eres luz. Y te queremos a ti. Nadie como tú. Nadie como tú. Ti sea la gloria. Te adoramos, nadie todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para. Entrégale al Señor, entrégale, quítate vestiduras. A Él la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. cuán profundas. Cuán profundas riquezas
el Señor? ¿Estás ahí con el Señor? ¿Estás ahí con Dios? ¿Sí? Quédate ahí, no te vayas nunca. Quédate ahí con el Señor. Tengo al Señor, ¿no? Esa expresión. Tengo al Señor, yo tengo al Señor. Que el Señor te tenga a ti, ¿no? Que el Señor me tenga a mí. ¿Amén? ¿Te parece? Hoy la alabanza ha sido como cuando abre un grifo y sale más fuerza de la cuenta. Por lo menos aquí hemos notado eso en la plataforma, ¿no? Como en plan de... Lo que queremos siempre es agradar al Señor, amén. Con música, sin música, hacerlo bien y hacerlo para Él y hacerlo con el corazón, amén. Creo que puede ir pasando la ofrenda mientras ya situamos el púlpito y las demás cosas. Ofrendamos al Señor. Todo es un acto de amor, si damos, si no damos. Si cantamos, si no cantamos, si atendemos, si no atendemos, que sea un acto de amor, amor a Dios. Amén. Dios te bendiga. Seguimos con la palabra. Sí, ok. Buenos días a todos. Bienvenidos. ¿Hay alguna persona que nos visite por primera vez? ¿Puedo ver tu mano? Gloria a Dios. Pues bienvenidos a todos, hermanos. Deciros que bueno, José Manuel no puede estar hoy aquí, como ya lo podéis ver, ¿verdad? Y bueno, no está mejor, ¿vale? Pero está con ese deseo del fin de semana que viene poder estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a comenzar orando, encomendando a Dios esta exposición de su palabra. La verdad, hermano, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios, pero se junta un montón de cosas, entre otras cosas los nervios, hermano. Pero gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Dios mío, por poder estar aquí, Señor. Gracias por la libertad, Dios mío, que tú nos das de podernos congregar, de poderte alabar, Señor, de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Dios mío, quiero encomendar a ti, Padre, esta exposición de tu palabra, Señor. Quiero pedirte por cada persona que está aquí, Señor, por cada persona que escuche este mensaje por los medios de comunicación, Señor. A toda aquella persona que le llegue esta palabra, Señor. Dios mío, yo te pido que tú les bendigas, Señor. Te pido, Señor, que tú abras sus ojos, Dios mío, que abras sus oídos, Dios mío, que puedan comprender y entender tu palabra, Señor, y que puedan ver ese camino de salvación, Dios mío, que tú trazaste, Padre. En el nombre de Cristo te lo pido, Padre. Muchas gracias, Señor, que tu presencia, Dios mío, esté aquí en medio nuestra, Señor. Y Espíritu Santo, que tú ministres a cada uno conforme a su necesidad, Señor. Tú conoces perfectamente a cada persona, Señor. Bendícela, Señor, en el nombre de Cristo, Padre. Gloria a Dios. Pues muy bien, queridos hermanos, querida Iglesia de Cristo. ¿Se escucha bien? Cuando José Manuel me pidió que predicase hoy, ¿no? Pues tenía una palabra en la mente, ¿no? Pero el miércoles en el culto de oración clamé a Dios y digo, Señor, yo no quiero predicar lo que yo quiera. Señor, yo quiero predicar, Dios mío, lo que tú tengas para tu pueblo, ¿no? Y le dije, Señor, tengo esta palabra en mi mente, en mi corazón, Señor, pero
yo quiero que tú me lo confirmes, Señor. Y al instante, hermano, sentí una presencia de Dios, ¿no? Y sentí una confirmación, sin duda, que el Señor quería que predicase esta palabra, ¿no? Y la verdad que yo creo que para cualquier persona que predique el Evangelio de Cristo, ¿no? Que Dios le confirme que es la palabra, eso es lo principal, hermano, lo principal. Y lo que voy a compartir con vosotros, quizás muchos ya lo habréis escuchado, pero entiendo que otros no lo habrán escuchado. Y aún el que lo ha escuchado, hermano, yo veo cómo somos olvidadizos, cómo el Señor nos tiene que recordar las cosas. Amén. Pues vamos a leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra. La verdad, hermanos, que a mí el primero que Dios me ha hablado. ¿Por qué? Porque llevo ya días pensando, meditando, buscando y Dios hablándome, hermano. Así que no penséis que esta palabra solamente es para vosotros o para aquellas personas que me escuchen. También es para mí. Y la verdad que veo que es una porción de la palabra, hermano, muy importante. Muy importante por lo que Dios declara aquí, hermano. Son palabras, en mi Biblia, cuando son palabras textuales que salieron de los labios de Cristo, me los ponen en letras rojas, ¿vale? Y la mayoría de lo que os he leído, hermano, vienen en letras rojas. Es decir, son palabras que salieron por los mismos labios de Jesucristo de Nazaret, hermano. No salieron de los labios de cualquiera, hermano. De los labios de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, hermano. El único Salvador. Por otra parte, veo esa dirección tan vital, tan importante, que Cristo le estaba dando a este hombre, a Nicodemo. Si no nacer de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. No es cualquier cosa, hermano. Y era una dirección que no solo iba a afectar a esta vida terrenal, sino también trascendería hasta la vida eterna, hermano. No es una decisión que te va a bendecir aquí en la tierra mientras que tu alma y tu espíritu estén en este cuerpo,
sino que también te va a bendecir por una eternidad. No es cualquier cosa, hermanos. Yo no sé si nuestra mente podrá entender lo que esto significa, pero es grandioso, hermano. Cuando esta mujer samaritana, Cristo salió al encuentro de ella, ¿no? Cristo estaba en el pozo de Jacob cuando llegó esta mujer a sacar agua. Era samaritana. Y cuando Cristo le dijo, dame de beber, esta mujer le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no había buen feeling, hermano. Y Cristo le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y le dijo Cristo, este agua del pozo de Jacob, todo el que beba volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré jamás volverá a tener sed, sino que será en él una fuente que salte para la vida eterna. Lo que Cristo ofrece y lo que Cristo está ofreciendo hoy en día es una vida eterna, hermano. Lo que Cristo le estaba ofreciendo a Nicodemo era una vida eterna. Esta dirección no era algo explícito para esta persona, no era una palabra explícita para Nicodemo, hermano, sino que esto se extiende para todo ser humano. Fijaros, hemos leído en el capítulo, en el Juan capítulo 3, en el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, hermano, y cuando Cristo usa esta expresión, de cierto te digo, te aseguro que va a ser así. El Señor está diciendo, va a ser así. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere no estaba dirigiéndose. Gloria a Dios. Se ha quitado la interferencia, ¿no? Lo importante es que se escuche bien. Eso es lo importante. Como estaba diciendo, hermano, Cristo cuando le dijo esto a Nicodemo, no fue que se lo dijo a él explícitamente a él, concretamente a él, porque dice, de cierto te digo, que el que no naciere, está hablando en plural, hermano, se está refiriendo a todo ser humano, toda criatura que no nace de nuevo, hermano, no puede entrar en el reino de los cielos. No puede entrar en el reino de los cielos. Veo la importancia de esta palabra, hermano, porque la decisión que tome es muy trascendental. De escoger por Cristo, decidirte por Cristo, a darle la espalda, hermano. Aquí en esta vida estamos de paso. La vida se pasa volando, pero Cristo te está ofreciendo una eternidad en su presencia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de este hombre, de Nicodemo? Entre otras cosas dice que era rico. También los ricos pueden ser salvos. Recuerdo una vez con un compañero que estuvimos colaborando con una ONG y un día enojado me dice, Dios es injusto. ¿Por qué? Porque dice que los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. Digo, no, se llamaba Juan el hombre, no. Digo, hay que entender lo que Dios dice ahí en su palabra. Sí, dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Digo, no, hay que entender eso. Está hablando de un arco de aguja, no por una aguja de coser. Digo, y yo he visto los camellos de rodillas andando, y claro que pueden pasar un camello por un arco de aguja, perfectamente. Y le dije, digo, Abraham era muy rico y era un buen siervo de Dios. Así que para los ricos también tienen
tienen posibilidad de entrar en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque el dinero es un buen siervo. Es un mal amo, pero es un buen siervo, hermano. Dice que era rico, también dice que era fariseo. Los fariseos... Voy a engrasar un poco. Dice que era fariseo, ¿no? Y los fariseos eran personas extremadamente conservadores y celosos de la ley y de las tradiciones judías. Ahora a una persona tú le dices que es un fariseo y se ofende, ¿verdad? Pero en este tiempo no se ofendía. Tenían mucho prestigio, hermano. Y dice, lo encontré que decía que eran un grupo de personas, dice, extremadamente conservadores y celosos de la ley y de las tradiciones judías, ¿vale? También dice que era maestro de Israel. Este hombre, Nicodemo, enseñaba al pueblo judío acerca de la ley de Dios, acerca de la Torá, hermano. Era una persona inteligente. Cualquiera no era maestro de Israel, hermano. Es decir, que quien se acercó a Cristo no era un indocto, no era un torpe. Era una persona bastante inteligente. También dice que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un consejo de sabios formado por 71 rabinos. Entre ellos, uno de ellos era el sumo sacerdote en aquel tiempo. Y cuando a Cristo lo crucificaron, cuando Cristo lo juzgaron o lo sentenciaron a muerte, era Caifás el sumo sacerdote. Y el Sanedrín era la corte suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la Torá, la ley sagrada. Era competente en asuntos religiosos, penales y civiles. Es decir, este hombre, cualquiera no pertenecía al Sanedrín, hermano. Y me impresiona que personas de esta talla, hermano, dice la palabra de Dios que fue de noche a Cristo. Y fijaros lo que le dice Nicodemo, rabí, que significa maestro. Sabemos, en plural, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y sabemos, es decir, el Sanedrín sabía que Cristo sanaba leprosos, daba vista a ciegos, hacía andar a paralíticos, resucitaba a muertos, a personas que estaban poseídas por espíritus inmundos, los libertaba. El Sanedrín lo sabía. Pero solamente Nicodemo, a escondidas, fue de noche, porque este hombre tendría mucha reputación, ¿no? Era muy conocido en Israel. Pero pensaba, digo, ¿cómo se quedaría Nicodemo cuando Cristo le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos? Una persona de esta talla, no me extraña que este hombre se conociera la Torá, los 5 libros de la ley, se la conociese de memoria, hermano. Maestro de Israel. ¿Cómo se quedaría cuando Cristo le dijo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos? Vemos cómo Cristo fue derecho al grano, no se andó con rodeos. Amén. Pero el Señor también nos pregunta a nosotros, ¿sabéis lo que es nacer de nuevo? Nicodemo no sabía lo que era nacer de nuevo. Fijaros en el verso 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y en el verso 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo no sabía qué era nacer de nuevo. Pero en esta mañana el Señor nos pregunta,
¿Tú sabes lo que es nacer de nuevo? Toda aquella persona que me escuche por los medios de comunicación, ¿sabes lo que es nacer de nuevo? Lo que es más, ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? Hermano, os digo una cosa, no por venir a la iglesia, incluso no por participar en actividades de la iglesia, en alabanza, en escuelita, en lo que sea. Eso me garantiza que he nacido de nuevo, hermano. Nacer de nuevo es un cambio real en la vida de la persona. Es un cambio real. Y podemos creer que hemos nacido de nuevo y estar engañados, hermano. Por eso el Señor esta mañana nos dice, ¿has nacido de nuevo? ¿Tienes la certeza que has nacido de nuevo? Hermanos, como he dicho en un principio, esta palabra también es para mí. El nuevo nacimiento es morir a todo ese estilo de vida pecaminosa que Dios condena y tanto nos perjudica, hermano. Porque Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Crea en Dios o no crea en Dios. Con muchas personas me he cruzado en mi vida que no creen en Dios, ni quieren saber de Dios. Pero muchas veces les he dicho, tú no creerás en Dios, ni querrás saber de Dios. Pero Dios ha establecido en la tierra unas leyes morales. Y todo ser humano, crea o no crea, que ande en contra de esas leyes morales, está andando contracorriente. Por eso, hermanos, vemos la sociedad como está. Podemos ver claramente cómo la sociedad va de mal en peor. ¿Por qué? Porque le has dado la espalda al autor de la vida, hermano. Y en Gálatas, en el capítulo 5, verso 19, nos habla claramente de todas las cosas o cosas que Dios aborrece, que no permite. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, manifiestas son las obras de vivir de espalda a Dios, que son el adulterio, la fornicación. ¿Cuánto, hermanos, cuánto pecado hay en esta área hoy en día sobre la faz de la tierra, hermanos? ¿Cuánto pecado hay en relación al adulterio y la fornicación? Pues Dios aborrece el adulterio y la fornicación. Algo tan bonito creado por Dios como es el sexo, hermano. Y tan necesario para el ser humano. ¿Qué ha hecho el hombre? ¿Qué ha hecho el hombre con eso? ¿Cuánto daño ha hecho el hombre al hombre por hacer un mal uso del sexo, hermano? Porque el adulterio y la fornicación mata, hermano. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría es todo aquello que se pone antes que Dios. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Yo creo que es bastante clara, ¿no?, la palabra de Dios. A veces me dice, es que depende cómo la interpretes. Poca interpretación tiene esto, hermano. El que interprete esto de otra manera es porque las neuronas no funcionan, hermano. Amén. Pero el nuevo nacimiento es dejar ese estilo de vida. Es dejar el pecado para vivir en santidad. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo,
No os conforméis a este estilo de vida. No os conforméis a las corrientes que hay en este mundo, que cada vez van viviendo más de espaldas a Dios. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así Dios nos dice, no os conformáis a este mundo, porque, hermanos, la paga del pecado es la muerte. El nuevo nacimiento, o el nacer de nuevo, es una obra espiritual que solo Dios lo puede hacer. Es un milagro de Dios. Cuando realmente recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es cuando su Espíritu comienza a hacer su obra en nuestra vida y es el comienzo de una nueva vida. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero lo aceptamos de una manera genuina, lo aceptamos de corazón, no de labios, el Espíritu empieza a cambiar tu vida. Y lo que hacías que estaba mal, te das cuenta que no te conviene y no quieres hacerlo. Porque cuando obedeces a la voz de Dios, te acerca a Dios. ¿Y sabes lo que ocurre? Que eso trae vida a ti. Pero fijaros, ¿no? En Mateo 16, 24 dice la palabra, decía Cristo, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, por obedecerla, la hallará, hermano. Pero Cristo no obliga a nadie. Dios ha dado libertad al ser humano de hacer el bien o hacer el mal. Él a lo largo de su palabra nos aconseja al ser humano que haga el bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere el bien para cada ser humano. Pero Él nos ha dado una voluntad. Y si mi voluntad es darle la espalda a Dios, Dios no obliga a nadie. Pero eso tiene unas consecuencias. Pero gloria a Dios que aunque por un tiempo le hemos dado la espalda a Dios, por un tiempo hemos vivido revolcados en el pecado, pero cuando de corazón sincero vienes delante del Señor en arrepentimiento y deseando cambiar ese estilo de vida, Dios obra milagrosamente. Dios obra milagrosamente, hermano. El nuevo nacimiento es un cambio radical que afecta para bien a tu forma de hablar, tu forma de actuar. Y es evidente, hermanos, que los que estén alrededor nuestra lo tienen que ver. Lo tiene que ver mi mujer, lo tiene que ver mi hijo, o lo tienen que ver el esposo, lo tienen que ver la familia, lo tienen que ver la iglesia, hermano. Lo tienen que ver los vecinos, los amigos, los compañeros, hermano. Y recuerdo, hermano, el hermano que a mí me testificó. Él, antes de conocer al Señor, era una persona que iba con una navaja aquí en los pantalones. No era muy alto, pero era fuerte y con mucho nervio, ¿no? Y recuerdo una vez que estábamos en los exteriores del Ruiz de Arda, trabajábamos juntos, ¿verdad? Y recuerdo que vinieron dos paisanos de él, él era de Inayó. Y él fue a saludarle, pero uno de los dos lo veía con miedo, hermano. Lo veía con miedo y se retiraba y se ponía un poco como protegiéndose detrás del otro. Y este hermano empezó a testificarle, a hablarle del Señor, lo que el Señor había hecho en su vida. Y conforme le iba hablando, yo veía que el hombre se serenaba, ¿no? Pero llegó un momento que le dije a este hombre, pues sí que has cambiado tú. Pues sí que has cambiado tú. Hermano, eso se tiene que ver. Se tiene que ver. El Señor decía que por sus frutos los conoceréis. Una persona que ha nacido de nuevo se tiene que ver, hermano. Gloria a Dios cuando veo a hermanos o hermanas que veo el Espíritu de Cristo en ellos. Qué alegría me da, hermano. Sobre todo cuando veo ovejitas nuevas, ovejas recién paridas, que ves cómo le ha tocado el Evangelio de Cristo y cómo van cambiando.
¡Qué alegría! Gloria a Dios. Y es que ese cambio se tiene que ver, hermano. En el mismo Nicodemo, ¿no? Un poco más adelante podemos ver, ¿no?, los efectos que tuvo las palabras de Cristo en este hombre. Y en el mismo Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, verso 45, los miembros del Sanedrín habían mandado a los alguaciles a que prendieran a Cristo, ¿vale? Y fijaros lo que dice en el verso 45, dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles le dijeron a los sumos a los sacerdotes y a los fariseos, jamás hemos oído a ningún hombre hablar como este hombre habla. Hermano, qué torpe es el ser humano, Dios mío. Qué torpe. Dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Qué listo era. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Le dijo, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Cómo vemos ya ahí? Nicodemo comenzando a dar la cara por el Señor. Fijaros que la sabiduría, cómo llevó al resto de los fariseos y los sacerdotes, los llevó a la ley. Y le dijo, ¿juzga acaso nuestra ley, la ley de Dios, a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nicodemo quería que ellos también escuchasen lo que él había escuchado a escondidas, hermano. Porque Nicodemo fue tocado por las palabras del Señor. Y un poco más adelante, en Juan, el capítulo 19, verso 38, dice, después de todo esto, José de Arimatea, otro de los miembros del Sanedrín, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloe, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Hermano, vemos ahí ya a Nicodemo dando la cara plenamente. Qué bueno, hermanos, cuando las personas responden al Evangelio de Cristo. Yo pienso cuando me llegó el Evangelio de Cristo y dimos ese paso de seguir al Señor. Y a veces cuando pienso en esos momentos digo, Señor, ¿cómo pudimos salir de ahí? Es un milagro, hermano. Es un milagro. Pero el poder de Dios es muy grande. El poder de Dios está por encima de las religiones y por encima de las tradiciones del hombre. Dios dice en su palabra en 1 de Pedro 1:18, porque no fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir recibida de ¿quién? De vuestros padres. Dice, no fuisteis rescatados con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Gloria a Dios.
por el poder de Dios que podemos ser rescatados de nuestras vanas maneras de vivir, recibida por tradición, hermano. Y yo cuando miro para atrás digo, Dios mío, gracias Señor, gracias, porque yo por mis propias fuerzas no podía haber salido de ahí. Pero el poder de Dios es grande, hermano. Y cuando uno pone los ojos en Cristo, cuando uno clama a Él, Señor, yo no puedo, pero el Señor sí puede. Hay personas que han hecho la oración de fe, pero siguen siendo lo mismo. No se ve un cambio, ¿no? Recuerdo un familiar mío que en uno de los eventos, no sé si sería alguna presentación de mi hijo, vino a la iglesia, ¿no? Y al otro día me dijo que cuando el pastor había dicho esa oración de fe, que él la había hecho, ¿vale? Pero claro, al decírmelo, digo, gloria a Dios. Pero, claro, yo seguí observándolo, ¿no? Y, hermanos, no vi cambio ninguno. No vi cambio ninguno. Él siguió con sus tradiciones, con su religión, con su historia. No hubo cambio ninguno. A veces, es verdad, estamos con ese deseo que mi familiar diga la oración de fe antes de que el Señor se lleve su alma. Pero no sabemos, hermanos, si esa oración que la haga, si es de corazón o no es de corazón. Solamente Dios lo sabe. En este caso pude ver que no. ¿Por qué? Porque no vi cambio en su vida. Un nuevo nacimiento se tiene que ver. Se tiene que ver, hermano. Si no se ve, algo está fallando. Algo está fallando. Yo tengo que sinceramente pararme delante de Dios. Señor, ¿he nacido de nuevo? ¿He nacido de nuevo o no he nacido de nuevo, Señor? Por mi propio bien. Por mi propio bien. ¿Por qué? Porque si no nacéis de nuevo, no podéis entrar en el reino de los cielos. Si no se nace de nuevo, no se puede entrar en el reino de los cielos. Y los hombres, el ser humano, somos unos artistas en crearnos nuestro propio camino, en crear un camino como a mí me interesa, como a mí me gusta, como yo estoy comodico. Me acuerdo una vez que testificándole a unos curas de allí del hospital, se quedó sorprendido cuando le dije que yo amaba mi religión. Yo amaba mi religión, yo estaba muy agustico en mi religión. Pero cuando llegó el Evangelio de Cristo a mi vida, me vi entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Sigo mi religión porque mi familia, porque todo el mundo lo sigue? Hoy en día se conoce más la iglesia evangélica. Hace 30 y tantos, cerca de 40 años, no se conocía casi. Todo el mundo era católico, apostólico, romano. Y yo pensé, ¿qué hago? ¿Sigo la religión de todos por llevarme bien con todos? ¿O agrado a Dios? Y yo me veía incapaz. Yo veía en la palabra de Dios el listón que Dios ponía para su siervo. Y yo pensaba, yo no puedo. Yo le decía a Dios, Dios mío, yo no puedo dar la talla. Pero yo vi como el Señor me habló. El Señor me habló. Y concretamente fue en el Evangelio de Mateo, era cuando Cristo salió al encuentro del joven rico, ¿vale? Y Cristo le dijo que vendiese todo lo que tenía y que lo repartiese a los pobres. Y le dijo, ven y sígueme. Y claro, este hombre, por lo visto, o este joven tenía muchos bienes que aquello le afligió, acachó de su cabeza y se fue. Pero los mismos discípulos de Cristo que estaban con él, al escuchar esa conversación con el joven rico, los mismos discípulos dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Pero Cristo le dijo unas palabras que a mí me sirvieron muchísimo. Cristo le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que es imposible para el hombre, hermano, es posible para Dios.
Quizás pueda ver que el listón que Dios pone es muy alto, hermano. Pero te digo una cosa, lo que es imposible para ti es posible para Dios. Todo está, hermanos y amigos, en que tú de verdad de corazón quieras seguir a Cristo. Todo está en que tú de verdad de corazón quieras nacer de nuevo. Yo no quiero ese estilo de vida que llevo hasta ahora. No la quiero. Es una oportunidad que Dios nos da de milagrosamente salir de ese estilo de vida. El mismo apóstol Pablo en el capítulo 7, verso Romanos 7, 24, el mismo apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en el verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Quién me librará, decía el apóstol Pablo, quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este estilo de vida? ¿Quién me librará del pecado que me aplasta? Pero el apóstol Pablo dio la solución. Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, hermano. Es por Él, hermano. Es milagrosamente como podemos nacer de nuevo, hermano. Es por Él. Y en Romanos 8, 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos. Pues es por su Espíritu que podemos recibir vida, ¿no? Fijaros cuando Cristo le dice a Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu, el Espíritu con mayúsculas, está hablando del Espíritu Santo. Si no naces del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Hermanos, la obra es del Espíritu Santo. La obra es de Dios, pero nosotros tenemos que desearlo, hermanos. Quería pedirle a los hermanos que ministran la alabanza que por favor pasaran al frente. Hermanos, pensaba en la obra de Cristo en la cruz. Pensaba, hermano, en esa obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? El precio que Él pagó, hermano. Y Él pagó ese precio, hermanos, para que nosotros seamos bendecidos, hermanos. Para que nosotros podamos ser salvos, hermanos. Pero qué triste, ¿no?, que las personas no se percaten y se apropien de ese beneficio tan grande, que supone o supuso esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Las 7 últimas palabras que Cristo dijo en la cruz. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando dijo esas palabras, el corazón del Señor se paró. Pero hermano, antes de esas 7 palabras, dijo otra. Dijo, Tetelestai. Tetelestai. Que significa consumado es. Si la gente supiese el valor que eso tiene, hermano. En aquel tiempo cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, la palabra Tetelestai tenía 3 significados muy importantes. Cuando una deuda que tenía
una persona, cuando esa deuda era pagada, quedaba libre de esa deuda, se usaba esta palabra, Testelestai. Hermanos, prestad atención, no distraigáis, hermano. También cuando una persona que había estado preso, había terminado esa condena y este hombre ya quedaba libre, se usaba esta palabra, Testelestai. También, hermanos, cuando se terminaba una guerra, una batalla, pero se terminaba en victoria, se usaba esta palabra, Testelestai. Hermano, y es la palabra que Cristo dio. El Señor estaba confesando a nuestro favor que tu pecado, esa deuda había sido pagada, tu condena delante de Dios había sido anulada y que tienes garantizada tu victoria ante el enemigo de tu alma. Casi nada, hermano y amigo. Si el ser humano pudiera entender esto, hermano, pudiera entender el gran beneficio de la muerte de Cristo, hermano. Pero Cristo va a regresar otra vez, hermano. Muchos recuerdan a Cristo en la cruz crucificado, allí en el Calvario, con su corona de espinas, sangrando en debilidad, el diablo frotándose las manos, porque creía que había ganado la victoria sobre la humanidad y sobre él. Pero al tercer día resucitó con gran gloria y poder, hermano. Y un día va a venir a por su iglesia, hermano. Hermano, y creo que va a ser muy pronto. El domingo pasado se predicó: prepararos, iglesia. El Señor viene pronto, hermano. Muy pronto, hermano. Y Él va a venir a por todo aquel que de verdad ha nacido de nuevo. Pediría que cerrarais vuestros ojos, inclinarais vuestro rostro. Por favor, que nadie mire a nadie. Son momentos importantes. Te pediría que prestaras toda tu atención a lo que está predicado, hermano. Y que ahí donde estás, tú mismo te hagas un examen de conciencia. Señor, he nacido de nuevo, Señor, o he de nacer de nuevo, Señor. No importa los años que lleves en la iglesia, hermano. Lo importante es nacer de nuevo, hermano. Que puedas ver en tu interior un cambio real. Puedas ver un antes y un después. El Señor te está llamando en este momento a nacer de nuevo, hermano y amigo.
se quiere glorificar en tu vida. El Señor quiere bendecir tu vida. Si el Señor te está hablando en esta mañana, ¿no? Si el Señor te está pidiendo que entregues tu vida a Él, hazlo. Dice la palabra de Dios: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación, dice el Señor. No desaproveches la oportunidad que Dios te da. ¿Sabes por qué? Porque quizás pueda ser la última vez que el Señor te la dé. Asegúrate de haber nacido de nuevo. Porque si no se nace de nuevo, no se puede entrar en el reino de los cielos. Son palabras que salieron de los labios del Señor. Son palabras que salieron del Salvador del ser humano. Si de verdad tú quieres experimentar ese nuevo nacimiento, si quieres experimentar esa nueva vida, ahí donde estás, pídele perdón al Señor. Pídele perdón por haber vivido de espaldas a Él. Y dile: Señor, yo quiero seguirte. Yo quiero ser una nueva criatura conforme a tu voluntad. Yo quiero andar rectamente delante de ti. Sé que es un proceso, porque Dios dice en su palabra que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Gloria a Dios. Vamos a terminar con esta alabanza. Escucha la letra. Te aconsejo que si cierras tu ojo y no te distraigas,